Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el episodio de hoy hablamos con David Bautista, un alumno de nuestro programa avanzado Consolida tu negocio de entrenamiento online, que está especializado en ayudar a personas a recuperarse de su lesión de rodilla. En el episodio de hoy, David te va a explicar cómo ha sido capaz de construir un negocio altamente rentable en un nicho tan específico como las lesiones de rodilla, además de explicarte cómo ofrece su servicio, por qué decidió enfocarse en este tipo de personas y, lo más importante, qué resultados están consiguiendo las personas que están trabajando con él. La verdad que el episodio es una verdadera pasada y estoy seguro de que lo vas a disfrutar muchísimo. Pero antes de empezar con el episodio, me gustaría avisarte que desde hoy ya están disponibles las entradas para que te vengas a nuestro evento presencial Consolida tu negocio de entrenamiento online, que se celebrará en Málaga los días 25 y 26 de marzo. Este evento está especialmente enfocado en profesionales que ya tienen clientes online, que ya tienen experiencia, pero que sienten que su negocio no avanza al ritmo que les gustaría o que están estancados. Dentro del evento vas a tener todo lo que necesitas para tener claridad sobre las próximas acciones que tienes que llevar a cabo y, sobre todo y más importante, vas a tener la oportunidad de ver qué están haciendo entrenadores online que tienen negocios que están facturando más de 10.000 euros de manera recurrente. Te puedo asegurar que todo lo que vas a encontrar en el evento te va a ayudar muchísimo y que la experiencia que vas a vivir va a ser alucinante. Si quieres reservar tu entrada, puedes hacerlo desde el enlace que tienes aquí debajo y yo sinceramente espero verte en Málaga. Sin más, te dejo con el episodio y que lo disfruten muchísimo. Muy buenas, David, ¿cómo estamos? Bienvenido al podcast. Muy buenas, Evaristo, y muchas gracias por el placer de traerme al podcast para hablar un poquito de cómo ha evolucionado mi caso. Así que nada, espero que a la gente le mole el episodio y vamos al lío. A ver, nosotros teníamos ganas de traerte por algo que lo hemos estado anunciando previamente, ¿no? Antes de que empezara el episodio, y es que, bueno, tú al final te especializas en algo tan específico como las lesiones de rodilla, de lo que ahora hablaremos, y además ofreces el servicio online, lo cual puede chocar a algunos profesionales. Pero bueno, como todo esto lo vamos a ir hablando durante el podcast, David, primero me gustaría que contase un poco quién es David Bautista, ¿no? Y a qué se dedica actualmente. Pues nada, David Bautista es un chaval que hizo INEF, como muchos de los que están escuchando esto, y que al final, poco a poco, pues esa ambición de emprendimiento, etcétera, me llevó a montar lo que es, por así decirlo, la empresa que a día de hoy se especializa en lesiones de rodilla y trabajamos pues por toda España y incluso por fuera de España. Y nada, al final yo vengo del mundo presencial, que al final terminé la carrera de ciencia del deporte, empecé a trabajar en un centro médico deportivo y pues desde allí pues estaba súper bien, estuve súper cómodo 2 años, pero es verdad que al final cuando sales de la carrera pues no es lo que te esperas, es decir, a nivel de remuneración no está tan bien como te han dicho, a nivel de horario tienes horas salteadas, te van cancelando, al final como que al principio sales de la carrera y dices, hostia, qué guay, estoy trabajando ya, pero también después cuando pasa un tiempo dices, hostia, pues la verdad que no me esperaba que iba a ser así y como que no le veo un futuro. Entonces ahí fue cuando empecé a darle vuelta y digo, vale, pues voy a empezar poquito a poco a subir cosas en Instagram, que normalmente al principio lo hacía sobre todo porque mis colegas y gente cerca me decía, sube que nos gusta cómo entrena, etcétera. Y empecé a subir cositas y ahí empezó como la bola de nieve a cada vez ser un poquito más grande hasta que un día gracias a todo el trabajo, pues empecé a dedicarme al trabajo online, ¿sabes? Al principio compaginaba un poco, iba en plan haciendo cositas online y haciendo cositas presenciales, hasta que llegó el punto donde me iba quitando horas presenciales, hasta que ya dije, hostia, voy a arriesgarme y yo creo que si le doy caña puedo directamente dedicarme solamente a lo que es al trabajo online o a mi marca. Total, total. ¿Y de dónde viene, David, esta idea de dedicarte al mundo online y luego también específicamente en el tema de lesiones de rodilla? Pues la idea del mundo online era que como siempre la había tenido en mente, ¿sabes? Me gustaba, pero es verdad que no la tenía tan concebida, era como en plan, el mundo online es difícil que eso salga, es un PDF, no sé, como al principio decía, hostia, pues sí está bien, pero como tenía esos miedos, ¿sabes? Y después lo que es esta dedicación fue sobre todo por mi hermano, que mi hermano se partió los 2 meniscos, el interno y el cruzado. Entonces tuvo ahí una lesión bastante compleja y me acuerdo que estaba en segundo de carrera, es decir, que al final no tenían ni idea. Era en plan de hostia. Se había lesionado a mi hermano y más que ver el proceso o intentar ayudarlo, incluso ya en esa situación, pues empecé a formarme sobre ese ámbito, a formarme sobre rodillas
y poco a poco empecé a experimentar con él, como dice él, a que fuese mi conejillo de India, ¿sabes? Y a raíz de que empezaba a subir vídeos suyos entrenando, vídeos, empezó a hablar mucha gente de cruzada diciendo, hostia, yo me operé de cruzada hace un año y no estoy así, pero en la vida, tío, ¿cómo lo hacéis? Y así como poco a poco el boca a boca pues hizo que al final empecé a especializar un poco en lesiones de rodilla. O sea que fue a raíz de que tu hermano tuvo la lesión, tú empezaste a indagar sobre ello y luego, o sea, a raíz de que viesen el trabajo que tú estabas haciendo con tu hermano, ya empezó, digamos, a contactarte gente viendo los resultados que estaba obteniendo tu hermano. Claro, ahí está. En plan, fue subir cosas de mi hermano, mucha gente que al final de mi entorno, al principio normalmente te sigue gente de tu entorno, gente así Sí, conocida, pues estaban también lesionados de cruzado y decía, tío, pero si yo llevo un año y tengo miedo a hacer cualquier giro, o tengo miedo a meterme en la clase práctica de INEF, o tengo miedo de echar una pachanga. Y total. yo subía pues, vídeos con él jugando a fútbol, subía vídeos de él saltando y era como en plan, hostia. Y ya por lo típico, pues boca a boca, empecé a llevar más rodillas, empecé a especializarme más en rodillas, a formarme más en rodillas porque cada vez tenía más rodillas, hasta que llegó el punto que ya solamente el 90-80% de las personas que acudían a mí era gente que se había lesionado el cruzado, el menisco o el internio que querían al final rendir en su deporte o volver otra vez a su deporte a un buen nivel. Total, total. De hecho, una de las cosas que más hablamos desde el podcast, ¿no? Y hasta cuánto puede especializarse una persona y hasta qué punto esto es positivo. Y bueno, tu ejemplo es claro de especialización, ya no solo en lesiones, sino además, o sea, como en un área del cuerpo, ¿no? Lesiones de rodilla y luego, como hemos también hablado algunas veces, ¿no? El tema de ese rendimiento a posteriori, que es que no solo lo recuperas, sino que luego ese return to play al deporte que sea, lo hacen también contigo. Claro, al final era uno de los miedos que habían en este tipo de personas que se lesiona la rodilla, es, hostia, estoy bien, pero no me noto como antes. Claro, O no sé, o estoy entrenando, estoy en el gimnasio, me noto bien para hacer mi vida diaria, para salir de fiesta, para salir, pero me dicen de echar una pachanga y tengo el miedo de, ¿y si me pasa algo? O voy a la montaña y si se me va la rodilla. Entonces, total. como que se queda muchas veces la recuperación a media, ¿sabes? Se hace la rehabilitación, muchas veces se hace algo de entrenamiento, pero es como que no estoy preparado todavía para lo que me digo. Entonces era Total. como, venga, pues hay que darle caña y que esa persona se sienta como, me he lesionado, estoy aprendiendo durante todo el proceso y al final esa lesión me ha servido para volver incluso más fuerte que antes de la Claro. lesión. Total, total. Y ahora te pregunto, ¿no, David? Porque bueno, yo creo que todos los profesionales son conscientes de la importancia de una buena recuperación para el tema de lesiones de rodilla, pero claro, hay muchos que piensan que esto pues solo se puede hacer de manera presencial, ¿no? Y entiendo que tú, que esto lo has comentado previamente, ¿no? Antes de iniciar con el servicio online, pues que tendría algunos miedos de cómo iba a ser esto, ¿no? Entonces, ¿qué se te pasaba a ti por la cabeza cuando te plantaba el hecho de comenzar a ayudar a la gente a través de Internet? Pues al principio era como, tú sabías de online lo que habías visto por internet, ¿sabes? En plan, el típico PDF con el monigote este marrón y poco más. Entonces era como, a ver cómo voy a llevar yo eso. Entonces, antes de lo que fuese el online, yo lo que empecé a grabarme vídeos. Es decir, empecé a grabarme vídeos porque había muchas veces el problema era que internet buscaba cosas y no las encontraba, ¿vale? Específicas. Entonces empecé a grabar vídeos y durante 2 años estuve grabando hasta llegar a tener 1200, 1300 vídeos, ¿sabes? Entonces, ya con esa batería, que hoy en día está a la venta, es decir, con esa batería ya iba yo creando cosas y creando tareas súper fácil. Entonces, yo los primeros entrenos lo hacía por Excel, que eso también hay que decirlo. Entonces, copiaba directamente de la batería el ejercicio que quería, se lo pegaba y directamente yo le mandaba plantilla Excel, que estaba el vídeo mío explicando el ejercicio, él se tenía que grabar y me lo mandaba. Y al principio el típico miedo era en plan, ¿lo hará bien? ¿No lo hará bien? Pero al final, de ver persona tras persona con los vídeos explicativos y ellos se grababan y me lo mandaban, veía que al final el miedo ese que tenía de, hostia, no sé si lo va a hacer bien, veía que a las 2 semanas casi todo el mundo ya lo estaba haciendo bien. Entonces, hostia, pues de lujo, ¿sabes? Y otro de los miedos era en plan de, hostia, la gente va a tener esa adherencia como el presencial, porque al final los presenciales, por lo típico, viene la persona, está contigo y dice, hostia, súper bien. Pero al final, el online también lo que he visto es que la gente muchas veces tiene más adherencia porque al final como que tienes todo el plan que tienes que hacer durante la semana. ¿Sabes? Muchas veces venía presencial a lo mejor cuando trabajaba en el centro una vez a la semana, se iba y yo no sabía lo que hacía más en esa semana por fuera. Y ahora con online yo es a través del soporte, a través de lo que me van dando, sé lo que hace de torso, sé lo que hace de carrera, sé lo que hace con el equipo, sé lo que hace de pierna y al final voy con todo, conjugando un poquito para saber más o menos qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿sabes? Entonces, esos serían más o menos los dos miedos principales y están solucionados.
A ver, yo creo que has comentado, ¿no? Eso que es súper interesante, ¿no? El tema de que obviamente cuando empiezas, pues primero es normal tener miedo y no solo miedo, sino también ser prudente de decir, oye, me estoy metiendo en algo nuevo, realmente no sé los resultados que voy a ofrecer. Tú has dicho algo que lo has dicho así como muy rápido, que estuve 2 años grabándome vídeos, tengo más de 1.200 vídeos, que eso parece como, bueno, es que David empezó en el online, automáticamente le fue bien y hay un montón de trabajo previo que seguramente no te iría tan bien como te va ahora sin ese trabajo que hiciste, ¿no? Que muchas veces las personas no lo ven, pero bueno, el hecho de, como yo digo muchas veces, no ser reticente a decir, oye, esto lo desconozco, pero el hecho de que lo desconozca no quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente que tengo que aprender sobre ello. Entonces, David, ahora te pregunto, porque claro, ahora ya sí que tienes muchísima experiencia, has llevado a muchísimas personas, tu servicio obviamente ya no es mandarle un PDF o un Excel con los vídeos ahí de los ejercicios. Quiero que detenidamente y en detalle, porque creo que son muy interesantes para las personas que nos están escuchando, que cuentes cómo ofreces tu servicio actualmente, ¿vale? Desde que una persona se pone en contacto contigo y qué resultados obtienen las personas que están trabajando actualmente en ese servicio. Vale, antes comenté lo que has dicho tú, lo de los 2 años, es decir, mucha gente se cree eso del online de, claro, hago unos meses y listo. Al final yo estuve 2 años grabándome y también 2 años subiendo contenido sin remuneración, ¿sabes? Que era subir por subir y eso no se veía, que era pico y pala. Y después el primer año era en plan, a lo mejor tenías 2 o 3 clientes al mes y cositas así, que al final no es todo en plan empiezo y va todo para Total. arriba. Y nada, el servicio, pues nada, el servicio que ofrecemos es, al final, uno de los problemas que encontramos en mi avatar, o en este caso en la gente que se lesiona rodillera, tener un guía. Al final, tener un guía que el problema que tenía ella, en plan de que se opera y no sabe lo que hacer. No sabe qué ejercicio hacer, no sabe cuándo hacerlo, no sabe en plan qué está bien, qué no está bien, no sabe en plan qué inconvenientes puede tener su lesión. Entonces, lo primero que hacemos es una parte educacional, vamos haciendo formación interna para que ellos conozcan un poco todo lo que va a ser la lesión, todo lo que pueda afectar, cuáles las fases que tiene, etcétera. Dos, ya tenemos nuestra propia aplicación, ya no hay Excel, y ahí directamente la persona al final lo que hace es, sabe lo que tiene que hacer cada día, con las series, las repeticiones, los descansos, los vídeos, la carga aproximada. Entonces, para una persona que se ha lesionado, normalmente es en plan, va a un sitio, le dan una hoja con un protocolo y dice, a esto en tu casa. Al final no es eso, al final todos los días lo que tiene que ir haciendo y cada semana ir subiéndole carga y metiendo cosas nuevas para que esa persona al final se vaya poniendo fuerte cada semana. Entonces se ve mucho más ágil y se recupera mucho, mucho más rápido. Y después el resultado ideal, que al final todo alcanza, pues se vuelve a trobar el deporte sin tener ese miedo de recaída. Que al final ese riesgo de recaída siempre va a estar, porque muchas veces el sistema nervioso central pues, es muy complejo y sí, siempre va a haber un poquito de riesgo de recaída. Por eso al final cada año hay más lesiones de cruzado por eso mismo, porque no se sabe exactamente lo ideal. Y al final, pues la persona, el resultado ideal de forma sencilla es, uno, un asesoramiento y un guía durante todos los 9 meses o durante los 6 meses, ¿vale? Y dos, que vaya haciendo todo lo que tiene que ir haciendo y esa persona al final se va sintiendo con más confianza, no hay asimetría, se va sintiendo más feliz y al final pues vuelve a tomar el deporte, vuelve a tomar al punto en el que estaba incluso mejor. Súper. Entonces, David, para que yo haga un resumen, ¿no? Porque has comentado un montón de cosas, es decir, primero, bueno, pues la persona se pone en contacto contigo, hace un análisis de la situación, o en este caso de la lesión o del tiempo o sea, es decir, del momento en el que se encuentra de esa lesión. A posterior de eso, le envías cómo va a ser, digamos, el proceso que tú vas a seguir para que educacionalmente esa persona sepa como las diferentes fases por las que va a atravesar en esa recuperación y luego ya sería como su plan de entrenamiento adaptado que lo vas variando semana a semana, cada 2 semanas. ¿Cómo haces esto? Ahí está. Normalmente hacemos el análisis de la persona en el punto en el que está y en función de los meses que lleve operado, si no se ha operado, pues directamente hacemos el plan de acción. Y Vale, normalmente los entrenos lo hacemos cada 2 semanas, ¿vale? Hacemos la vale. primera semana que es como de familiarización, por así decirlo, de que ella vaya viendo aplicación, vaya viendo los nuevos ejercicios, etcétera. Lo haga esa semana, se grabe y la semana siguiente, ya que hay más coordinación intramuscular, pues lo haga mejor, le suba peso en la mayoría de ellos y directamente veamos un poco las mejoras. Ya, si directamente eso lo hace bien, pues ya metemos un plus, ¿vale? O subimos carga, o subimos estímulo, o cambiamos directamente ejercicio a uno más difícil, ¿vale? Una progresión. Para que al final que vaya como step a step, ¿vale? Que vaya escalón a escalón para que al final se vaya progresando y no se sienta estancado.
Súper. Y además entiendo que los vas reevaluando con cierta periodicidad también para ver precisamente esos avances. O sea, cómo son, o sea, qué tipos de test utilizas, con qué periodicidad sueles reevaluar a estas personas. Ahí está, pues depende. Si por ejemplo está en una fase aguda, que ahí lo lleva el fisio del equipo, que es Rodri, pues directamente ahí tarda un poquito más por tener un poquito más de cuidado con la plástica y eso. Y ya cuando pasamos de esa fase uno fase 2 directamente sí vamos evaluando cada 5 o 6 semanas. Y normalmente lo que usamos es CMJ, Vale. CMJ una pierna, después test de fuerza, que puede ser la prensa una pierna, le extensión a una pierna y después un puente de isquio a una pierna, ¿vale? Tanto puente de isquio y también la pistol. Y más o menos con esa serie de test vamos viendo un poquito qué tal, ¿vale? Y ya más adelante, pues si metemos a lo mejor un drop jump con toma de decisión para también evaluar un poquito la calidad de movimiento del salto, ¿sabes? De ver un poquito qué tal, o directamente meter algo de carga cognitiva, le metemos una pistol y ver un poquito también cómo se comporta esa rodilla. Total. Y todo esto online. Y todo esto online. Los vídeos son mágicos a día de hoy. Bien, porque quiero hablar precisamente de esto, ¿no? Además, vamos a aprovechar tu situación privilegiada de que tienes tanto experiencia presencial bastante como experiencia online para que, porque bueno, yo cuando estabas comentando todo esto, pues no, siempre cuando lo ves en la carrera o más, digamos, en las formaciones que haces a posteriores de, oye, qué evaluación hay que hacerle a la persona, con qué frecuencia para asegurarnos de que va mejorando, ese cambio de carga, esa programación, es decir, muchas veces eso a nivel presencial es yo diría que imposible, es decir, iba a decir como que cuesta mucho, pero diría que en muchos casos es prácticamente imposible por el formato de trabajo que hay, pero bueno, como eres tú el que tiene la experiencia con esto, David, me gustaría que contases qué ventajas tiene para ti, tanto para el entrenador como para el cliente, el hecho de ofrecer este servicio online. Sobre todo lo que he dicho antes, que es que cuando yo trabajo presencial, es decir, mucha gente solo se enfoca en el presencial y es una semana tienes que ir al médico, o te has puesto malo o directamente por trabajo no llega a esa sesión y ya te queda una semana sin entrenar. Es decir, que una semana sin progreso. Ahora, el tema de online, lo que hemos visto es que ya no tienen la excusa en plan de es que no puedo ir por la reunión, porque al final tú buscas tu hueco, ¿sabes? Si no haces 4 entrenos no pasa nada, pero al final estás haciendo 2 3 que es más que nada. Muchas veces presencial era en plan de tengo una a la semana, no voy, digo, lo dejo para la semana siguiente. Al final estamos perdiendo una semana entera. Al final, tener online es, uno, el control de carga que tenemos, que es saber todo lo que hace durante la semana, y dos, que sabemos que en plan, si surge imprevisto, se puede adaptar. Incluso si me dice que no puedo salir de casa, pues directamente se puede adaptar a casa para que no pierda ese entreno. ¿Sabes? Eso presencialmente no se puede. Era más o menos el principal problema que veía yo, que mucha gente era como súper fan de lo presencial y fallaba y era en plan de, bueno, pues ya está, ya voy la semana siguiente y muchas veces veía que, como compaginaba los dos, que la gente online mejoraba a veces incluso más que el presencial. Porque al final estás sumando una sesión presencial con 3 4 online, ¿sabes? Que al final tiene el seguimiento, tiene que a lo mejor la gente tiene el miedo de saber. No es que a lo mejor la técnica no hay perfecta, pero es que no hay técnica perfecta, ¿sabes? Hay Ya. parámetros de movimiento que más o menos están ahí y que más o menos se va a hacer bien, ¿sabes? Entonces eso va a sumar más que no hacer nada. Entonces, si me quedase con una ventaja sería esa. Sí, sí, o sea, aparte, ¿no? Bueno, es que has dicho también ahí, oye, el control de la carga, el control de las progresiones, el hecho de que el cliente entrene, porque al final, algo que yo creo en lo que coincidimos todos los entrenadores, nos guste más presencial o online, es que la clave para que se recupere es que siga el plan. Y si muchas veces no viene porque a lo mejor el modelo de negocio, que es lo que pasa en el presencial, no lo permite, ostras, eso está limitando la capacidad de recuperación de la persona, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que lo comentes porque es verdad que, claro, obviamente el presencial tiene sus ventajas, hay ciertas cosas que te permite que se pueden hacer mejor que online, pero también hay una serie de ventajas online que también deberíamos de tenerlas en cuenta porque yo al final algo de lo que hablo bastante, intento transmitírselo a la gente, es que no tiene que ser o solo presencial o solo online. Hay muchos centros y muchos readaptadores, recuperadores, como queramos llamarlos, que se beneficiarían de a su servicio presencial incluirle esa parte de, oye, sí, vas a venir un día o dos conmigo, pero es que aparte en casa vas a hacer esto, que eso sería como una combinación perfecta de conmigo nos vamos a centrar en enseñarte los movimientos, asegurarnos que esté todo correcto y luego en casa tú vas a hacer pues esas sesiones que muchas veces son de, oye, hay que hacer este trabajo porque es lo que va a ayudar a que nos recuperemos antes. Y eso, o sea, yo creo que es algo que no se ve o que hay gente que no lo entiende todavía, pero para mí muchos centros el futuro que van a tener es precisamente combinar ese tipo de servicio. No sé cómo ves tú esto. Sí, sí, te lo iba a decir ahí, no, es decir, porque como sabes, yo también hago algo presencial Sí, sí. y mucha gente viene, es decir, la gente que es de Linares pues tiene la suerte de que puede venir más, pero
muchos son esos semi-híbridos, que a lo mejor son de Córdoba, de Granada, etcétera, que a lo mejor vienen 2 veces al mes, una vez al mes, y en esa pues vamos testeando, aquí pues hacemos los valores de fuerza con el dinamómetro, los test de salto, etcétera, vemos un poco, al final, pues habla con la persona de ver cómo se siente, etcétera, y ya tiene toda la programación para las siguientes semanas, ¿sabes? Y al final hay bastantes así semi-híbridos que van como una moto, ¿sabes? Porque tiene esa sensación de cercanía y de esa valoración más presencial y después tienen todo el seguimiento con la aplicación para saber que está haciendo el protocolo adecuado y que al final va a mejorar. Total. O sea, estoy 100% contigo. David, hemos hablado ya de la parte más técnica, ¿no? De la parte, oye, de dónde viene David, por qué se le dedica a las lesiones de rodilla, cómo se ofrece ese servicio, que eso es para los que les guste la parte técnica, ahí tienen ese trocito del podcast. Y ahora vamos a hablar de la parte de emprendedor, ¿no? Porque al final, bueno, esto se llama vivir del entrenamiento online, vamos a hablar también de la parte de negocio. Entonces, quiero, David, ya a nivel particular, que me cuentes a ti personalmente qué es lo que más te gusta de tener este tipo de negocio online, que tú ya lo tienes bastante consolidado. Pues sobre todo la libertad de tiempo, ¿sabes? De poder gestionarte, ser tu propio jefe al final. Muchas veces a lo mejor presencial es tu propio jefe, pero al final depende de personas, o depende de que te cancelen, o depende al final. Esa hora depende de X cosas. Al final, ahora mismo, que si el lunes quiero crear contenido, creo, que si el martes quiero directamente tener la aplicación, lo hago, que si me ha surgido algo, pues el martes por la mañana juego al pádel y por la tarde directamente lo hago. Entonces, como que hay mucha libertad a la hora de gestionarte tú el horario, ¿sabes? No depende de ese compromiso con las personas de, hostia, que he quedado a esta hora, no puedo hacer ese plan, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahí mi amigo me dice, vámonos de viaje, digo, me da igual la fecha, porque sé que puedo, ¿sabes? O me dice el jueves, dice, yo libro, vámonos a la sierra, pues directamente sé que me puedo apuntar y si el viernes tengo que trabajar un poco más, pues directamente trabajo un poco más, ¿sabes? Y después otro que es que como yo me he puesto un horario de, al final, una de las cosas que yo veía era que al final cuando empiezas a emprender algo es como que te absorbe y es todo el día trabajando y todo el día en plan mente pensando en el negocio, etcétera. Y al final yo venía leyendo hace mucho tiempo pues libros y eso es lo que no quería. Entonces, como me gestioné un poco el horario para directamente tener tiempo libre, jugar casi todos los días al pádel o al fútbol y los viernes directamente a las 2 de la tarde hasta el lunes terminar la jornada, ¿sabes? Que eso parece una tontería, pero para mí en plan tener desde el viernes hasta el domingo libre y que me puede ir, por ejemplo, una semana a aula a trabajar de allí es una locura, que no se creía. Sí. O sea, yo pienso que es decir, o sea, como poco a poco cuando te acostumbras, como que se nos olvida un poco, ¿no? O sea, la enorme suerte que tenemos de esto, que muchas veces en los eventos presenciales lo comentamos, ¿no? Qué suerte de, oye, nos podemos venir al evento el día que queramos, los días que queramos, estar aquí, hablar tranquilamente, sabiendo que las cosas siguen funcionando, obviamente con todo ese trabajo previo que hay, que tú ya lo has dicho, no hace falta que lo vuelva a recalcar yo, pero hay una serie de ventajas que es complicado que se den en otra, o sea, en este caso en otro trabajo como sería presencialmente. Pero también para ser justo, David, para no preguntarte solo lo bueno, ¿qué es lo peor de tener un negocio online? Para que también la gente sepa la parte mala. Lo peor, yo que era muy anti-móvil y anti-redes sociales, es que te tienes que tienes que pasar mucho tiempo con el móvil y con las redes sociales, ¿sabes? Y después, por ejemplo, el trabajo de redes sociales es una cosa que al final, que yo creo que mucha gente fracasa por eso, porque al final es, por así decirlo, un coñazo, porque tienes que estar diariamente subiendo cosas, que al final eso no está remunerado, que al final lo tienes que hacer sí o sí, y no en plan como entra un cliente nuevo o entra una persona más, que al final es trabajo que tienes que hacer sí o sí, que muchas veces no te gusta tanto como a lo mejor hacer otro tipo de trabajo, ¿sabes? Y después el pasar tanto tiempo muchas veces delante de la pantalla. Eso sería como los inconvenientes más grandes. Sí. O sea, total. Que eso también esté claro que hay mucho trabajo ahí detrás. Y bueno, David, dicho esto, tú justo ahora, hace un poquito más de un año, un poquito más que accediste a Consolida. Y bueno, queremos aprovechar también esto para hablar un poco, pues eso, de cómo ha evolucionado tu negocio, en qué piensas que te ha ayudado el programa y que puedas compartir un poco esto con las personas que nos están escuchando. Entonces, te voy a preguntar primero, ahora que hace un año, David, ¿cómo ha cambiado tu negocio desde 2022, desde enero de 2022, que fue cuando entraste? Ha cambiado mucho, sobre todo el tema del que hablamos cuando fue hace un año. Que al final yo hacía cosas por hacer, que más o menos iba bien la cosa, pero yo en plan no sabía, en plan yo hacía cosas pero por lo que veía, iba copiando a uno, iba en plan a mi manera, iba a hacer a lo mejor sacaba plaza y lo ponía solamente el mismo día en plan
saco plazas, listo. Y si no me contestaban, pues ya directamente, pues ya está, pues no, otro mes era, ¿sabes? O que al final no tenía como una estrategia fluida, que al final no creaba contenido en función a mi avatar, daba muchos palos, sobre todo lo veía porque la mayoría de los que me seguían eran fisio o café. Y digo que está bien, ¿sabes? Sí, sí. Pero al final no es mi avatar. Que bueno, muchas veces es mi avatar porque son los primeros que se lesionan, ¿sabes? Pero era en plan de, vale, tengo que cambiar ciertas cosas. Y a raíz de ir creando estrategias, de ir creando un poco todo el tema de finanzas, de gestión, de contenido, de lanzamiento, ha pegado un subidón muy grande, ¿sabes? Ha pegado un subidón de que ahora tengo una libertad mucho más grande que antiguamente. Sí, sí. O sea, bueno, de hecho, justo te lo estaba comentando antes de acceder, que bueno, nosotros llevamos un control de cómo va evolucionando el negocio y es cierto que, bueno, en tu caso, o sea, en un año ha sido como un crecimiento que bueno, la verdad que a mí me parece increíble. Y también quiero hablar, David, porque bueno, al final Consolida son muchas cosas, ¿no? Hay estrategia, hay estructura, hay organización, pero personalmente a ti, ¿qué es lo que más valoras tú de lo que te has encontrado en Consolida? Yo creo que los eventos presenciales, porque al final conoce a mucha gente, es una chispa de motivación, porque muchas veces al final en cualquier lado, en recuperación de una lesión, en negocio, etcétera, hay como altibajos de motivación de, hostia, esto es una mierda, me voy a quitar ya de aquí, esto quiero hacer otra cosa, y es como en plan ese plus de motivación para seguir por qué empezaste, ¿sabes? Como la frase esta de recuerda por qué empezaste. Sí, Entonces, sí. los eventos yo creía sería lo que más destacaría, ¿sabes? Porque después, por ejemplo, la plataforma también está súper bien organizada y al final ahí lo típico, de ir creando y ir encontrando todos los contenidos, lo típico, de tener un ratito libre y dice, vale, pues como online, pues me conecto directamente, veo la parte que me interesa de ahora por el momento en el que estoy pasando, Total. lo veo, cojo ideas y directamente lo aplico, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. como esas dos partes serían las que más me han gustado. Sí, sí. Aparte, yo creo que tú eres una persona también de, ¿no? Es decir, de, oye, veo algo y lo aplico, trato de ver cómo implementarlo, porque es cierto también que en tu caso particular, o sea, los resultados vienen obviamente de todo el trabajo previo que ya tenía hecho, pero también de decir, oye, he visto esto, como tú has dicho, que creo que esto es muy importante, en el momento en el que yo estoy, he sido capaz de aplicarlo y claro, en negocios como el tuyo, cualquier pequeña palanca que se toque, al final estamos hablando de un crecimiento bueno, que hay a veces gente que se pasa años para conseguir crecimientos de este estilo. Claro, al final eso es como uno de lo que he dicho antes, que muchas veces antes de meterte en Consolidated no sabes por qué estás fallando, no sabes plan por qué no funciona Total, algo, y total, ahora pues directamente dices, vale, pues esta parte de redes sociales va un poquito más lenta, pues directamente aplico lo que he aprendido de redes sociales. Esta parte de lanzamiento que ahora quiero hacerla en enero, febrero, porque total. tengo más disponibilidad de tiempo, pues ahora voy a intentar hacer lanzamiento en esta fecha que estoy cerrando menos ventas, por así decirlo, pues ahora directamente aplico lo que estoy aprendiendo de ventas, ¿sabes? Total. Entonces, lo va aplicándolo un poco como lo he hecho yo, ¿sabes? Al final yo he ido más por mi bola, por así decirlo, en plan, iba aplicando, viendo cosas y la Sí, aplicaba total. directamente en la situación en la que estaba. Bueno, de hecho, o sea, uno de los cambios que hiciste, que, o sea, bueno, si quieres lo comentas, si no, no, pero creo que es chulo comentar este tipo de cosas, en tu caso fue el tema del precio al que estaba ofreciendo el servicio. No recuerdo a cuánto lo tenía antes de entrar, pero si tú te acuerdas, me gustaría que contases, o sea, cuánto estaba antes de entrar en Consolida y cuánto tiene actualmente el servicio de entrenamiento, Pues antiguamente estaba a 360 el trimestre. ¿vale? Y ahora a día de hoy está en 597 el trimestre. Y antes estaba en 360, también era con el Excel, eran todas estas cositas. Sí, sí, Y también por eso, porque venía de un sitio que en verdad no sabías cuánto. Como al final lo que tú estabas acostumbrado era el típico. Pues no quiero sonar mal, pero era el típico cuando tú empezabas en el gimnasio de barrio y cobrabas 50 € la rutina sí, sí, online, decías tú, ¿cómo voy a cobrar yo? En plan, eso era lo primero que había entrado online, en plan, hostia, ¿cómo voy a cobrar 100 € por los servicios? Porque después todo tu entorno está acostumbrado también a ese entrenador de barrio que total. cobraba 40 € la rutina para todo y era en plan de, hostia, qué caro, ¿sabes? Pero ahora, lo que hemos hablado muchas veces, cuando tú creas un producto que al final da resultados y que esa persona, todas las personas que han pasado por aquí, es decir, yo voy pasando cuestionarios de satisfacción de calidad y la media es 9,5, ¿sabes? De toda la gente que han pasado más La de media es casi un 9,5. 9, casi todos son 9, 10, hay un 8, algún 8, pero es decir, que la satisfacción es alta, ¿sabes? Que no te lo esperas para ser online y ves muchas veces que están más satisfechos que muchas veces con lo presencial, porque hemos dicho, porque es que
al final tiene una persona de apoyo durante todo el proceso, que eso muchas veces no se tiene. Entonces, como en plan, hostia, es que sé lo que es que no puedo pedir nada más. Total, total. Y David, también quería preguntarte a cuántas personas, no sé si lo tienes contabilizado exactamente, has ayudado en este 2022 con el servicio online. Contabilizado no, pero aproximadamente, hoy que he estado viendo un poco lo que es la aplicación de todas las altas de este año, entre 160 y 200 personas. O sea, 200 personas que, bueno, entiendo que De muchas de alguna, ellas siguen claro, de alguna activas. manera. Claro, porque también hubo un momento que fue lo que me dijiste tú, que cuando saqué el programa antifrágil, Sí, que entonces ahí se dio de alta a lo mejor unas 40 personas o así, ¿sabes? Que era en plan un programa que creé de rodillas, que no tiene seguimiento, pero era en plan, vale, para la gente que no se lo pueda permitir, pues directamente salgo algo ahí sin seguimiento y creé ese programa, que a día de hoy, pues eso, pues ya no está o está en casos muy especiales, porque ya prefiero que, por lo que he dicho, porque al final la gente que entra a la asesoría está 9 de día de contenta y lo que hacía el programa, cuando tiene ese seguimiento, a lo mejor la media de satisfacción a 6-7. Entonces digo, prefiero total. que De hecho, venga ¿cuántas gente que esté veces? contenta que no. Ahí Sí, está. sí, de hecho, ¿cuántas veces se hablan este tipo de cosas? No, tío, o sea, mantente haciendo esto, que es lo que realmente ayuda a la gente, ¿no? Porque es verdad que yo sé que ya no es tu caso, pero hay muchos profesionales, sobre todo cuando empieza, que tienen el miedo de, ostras, a ver si va a pagar la gente, pues 597 euros, como es en tu caso, y es, ostras, es que quizá si no está dispuesto a hacer esa inversión, quizá no está tan comprometido con recuperarse de la rodilla. Y al final tú lo has dicho, es decir, están pagando un ticket alto y el nivel de satisfacción es de un 9, 9,5 sobre 10. O sea, eso demuestra que la relación calidad-precio que ellos están percibiendo es súper elevada, ¿no? O sea, que muchas veces no es un tema de precio, sino de que el servicio sea de calidad, como ahora mismo es tu caso. Claro, al final lo que hemos hablado, que al final la gente tiene como mentalidad, hostia, online, por el momento ve que es como otra cosa totalmente diferente, ¿sabes? Que es que Total, lo que hemos dicho, es, te adaptas a los entrenos continuamente, te va explicando todo, tienes información y tienes como en plan de, hostia, es que esto no me lo esperaba para nada, yo creía que me iba a mandar un PDF y por eso creía que era caro, ¿sabes? Y de total. repente ves todo el servicio y todo lo que hay detrás y la gente al final pues está súper, súper contenta y súper comprometida. Total, total. Y bueno, David, tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que va a escuchar el podcast pues bueno, porque tu caso particular de estar ayudando a gente con lesiones, además ha hablado del servicio, que eso estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Entonces, me gustaría que hablases, ¿no? Ya que has tenido como la oportunidad de hacer un año entero dentro de Consolida, de para quién crees tú que es este programa. Es decir, ¿a quién le recomendarías tú acceder a Consolida? Pues ahora mismo a toda la persona que se quiera dedicar, o es que en verdad, nutricionistas, entrenadores, fisios, redactadores, probadores físicos, es decir, al final, si tú creas un producto bueno y te especializas en un nicho, que al final eso es lo que hemos dicho muchas veces, que está ese miedo de ¿en qué me especializo? Pero el especializarte en un sitio y empezar a crear un producto muy bueno que no haya, yo creo que es que en todos los ámbitos, incluso podemos hablar de otro campo que no sea de salud, pero decía, en campo de salud, entrenadores, nutricionistas, fisios, pero lo importante es eso, que quiera un producto que sea muy bueno, que la gente al final tenga esa satisfacción, ¿sabes? Que tenga, Total, que diga, hostia, ha merecido la pena. Que yo siempre una de las cosas que le pregunto cuando termina el proceso, porque al final es una inversión grande de dinero, es, ¿repetiría otra vez el proceso? Y todo al final contestas que sí. O en plan, ¿volvería a repetir si te lesionase? Y todo al final la respuesta es que sí. Entonces ahí por lo menos sabes que el producto es bueno y que al final la total. gente al final está acostumbrada a ir a 2 sesiones y poco más y de repente encuentra un producto y dice, hostia, no me lo esperaba porque al final hay mucha gente que está como con esa tentación de, uy, ¿y esto qué es? Esto es muy raro, pero de repente ya lo prueba y dice, hostia. Y yo creo que esto va a ir cambiando al final con los años. Que al final con los años va a haber un poco más, se va a digitalizar un poco todo y se van a crear cada vez productos muy buenos. Y ya, Total. por ejemplo, si hablamos de pérdida de peso, es lo que hemos dicho, en Consolida hay mucha gente que al final te deja a lo mejor un bono de sesiones de 10 sesiones, 300 euros al mes en entrenador, que al final pues vas a entrenar, te cansas y te vas a tu casa y de repente estás pagando lo mismo por algo online que online, pero de repente te está dando un resultado de perder los 10 kilos que querías tú en 3 meses, ¿sabes? Entonces, Total. si a día de hoy la percepción que veo de fuera es que se están creando productos muy buenos y especializados en muchos problemas. Y eso en verdad es muy bueno. Total. O sea, bueno, creo que has dado ahí, ¿no? Unos lecciones de marketing que se podría llevar cualquier persona. La primera es que si haces un buen producto, un buen servicio, es imposible que no te vaya bien, ¿no? Yo hay una frase que repito mucho y es que da igual lo bueno que se hace en marketing si tu producto es malo, y pasa también lo contrario. Si tu producto es bueno, al final la gente lo va a terminar conociendo, porque obviamente si solucionas problemas tan graves como los que tú haces, pues obviamente eso se nota. Y ya para terminar, David, porque entiendo que, bueno, habrá muchos profesionales también que escuchen el podcast
que quieran saber más sobre ti, quieran aprender sobre el tema de rodilla, que también es algo que a la gente le está llamando muchísimo la atención. Quiero que nos cuentes, primero, dónde pueden encontrarte, dónde pueden saber más sobre ti. Y segundo, ¿cuáles son los objetivos que tiene David este 2023? Pues encontrarme de forma online, pues en Instagram, que es Bow Movement, que la verdad que el nombre es difícil de encontrar. La página web, que es igual, y en YouTube también tenemos, ¿vale? Y después también un grupo exclusivo de Telegram donde vamos mandando tips cada semana. Y presencialmente, pues doy clase en el máster de Huelva, por si quieren ir a verlo. Y el viernes que viene también estudiaré en un simposio en Cádiz, que es gratuito, por si, bueno, si sale ya en 3 semanas, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Ya nada, pues nada, ya sí, entonces el siguiente presencial en Huelva será. Súper, súper. ¿Y objetivos de 2023 del negocio? Y objetivos es, uno, subir la calidad del contenido, ¿vale? Como ya está el centro, está la cámara buena, etcétera, y está Rodri, tengo pensado como darle una subida de plus al contenido. Dos, cuando ya termine de dar clases en el máster, ir organizando la propia formación sobre cruzado mía, que eso es algo que me han pedido mucho y lo pasa ya mucho tiempo. Sí, sí. Y tres, pues seguir escalando en el negocio, intentar llegar pues, a eso, a 150, 200 personas por año, que ayudemos eso, a que se recuperen de la mejor forma posible. Brutal, brutal. Pues nada, David, tío, quiero darte las gracias primero por este ratito que hemos compartido. Estoy seguro de que esto va a ayudar a muchísimos profesionales. Y nada, si quieres dejarle un mensaje, nos despedimos aquí, ¿qué hacemos? Pues el mensaje que al final, que si se lo están pensando, al final si están aquí escuchando es porque seguramente están pensando lo típico que hemos hablado cuando vamos a hacer una inversión o cuando vamos a hacer de algo, que es en plan esta incertidumbre de me va a servir o me va a merecer la pena. Yo solo digo que al final la inversión que hice para entrar en Consolida la recuperé en el primer mes, ¿sabes? Sí, sí, Entonces ya a partir del primer mes ya esa incertidumbre de ha merecido la pena ya se me quitó y a día de hoy puedo decir que si está aquí ahora mismo escuchando esto, que le des caña, que te va a ir bien seguro. Bueno, pues David, muchísimas gracias por ese mensaje. Y nada, a todos los que nos están escuchando, recordad que nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana.